Laboratorio Ready, la historia de hoy es... A los 16 casi me echan por dudas de si era hija de papá. A los 21 mi hermana resultó ser fruto de una infidelidad, y mis padres la protegen. Hace 5 años, cuando yo tenía 16, el exnovio de mi mamá de la preparatoria contactó a mi papá para contarle sobre una aventura que tuvieron unos meses cerca de cuando fui concebida. Durante 16 años no le había dicho nada a nadie, pero de repente sintió la necesidad de hablar porque creía que yo podría ser su hija, lo que causó muchísimos problemas en nuestra familia. Mis padres llevan casados mucho tiempo. Han estado juntos desde la universidad, aunque su matrimonio no siempre ha sido feliz. Al principio, mi papá siempre estaba ocupado trabajando, y mi mamá se había embarazado de mí solo unos meses antes de casarse. Mis suegros la convencieron de dejar su trabajo para quedarse en casa cuidándome, algo que la hizo muy infeliz. Había muchas diferencias personales, pero decían que no se separaban porque se amaban. Bueno, eso no me corresponde a mí juzgarlo, pero fue la causa de muchas tensiones al inicio de su matrimonio. Por eso, según dice ella, mi mamá tuvo un momento de debilidad y terminó teniendo una aventura mientras estaba comprometida. Pero solo duró un par de meses, y ella lo terminó apenas supo que estaba embarazada, o eso es lo que dice. Después de que nací, es obvio que su ex hizo cálculos y pensó que yo podría ser su hija, así que quería hacer una prueba de paternidad. En ese momento, mi mamá se negó y de alguna manera logró que la dejara tranquila. Al parecer, él trató de contactar a mi mamá varias veces durante esos 16 años, porque realmente creía que yo podría ser su hija. Con el tiempo, incluso formó su propia familia. Pero hace 5 años tuvo problemas graves de salud, y decidió que necesitaba hacerse la prueba de paternidad de una vez por todas. Como no quería discutir otra vez con mi mamá sobre esto, decidió contarle todo a mi papá sobre la aventura y todo lo demás. Esto llevó a un enfrentamiento entre él y mi mamá. Recuerdo que hubo muchas peleas, gritos y llanto durante varias semanas. Podía entender que estuvieran enojados entre ellos, pero lo que no entendía era por qué me amenazaban con echarme de la casa y de la familia para mantener la paz familiar. Muchas veces durante esas semanas después de que mi papá se enteró de la verdad, mis padres parecían estar de acuerdo en una cosa. Me mandarían a vivir con mis abuelos u otros familiares si resultaba ser la hija biológica de su amante. La razón era bastante clara. Si yo resultaba ser producto de una infidelidad, sería muy difícil para mis padres seguir juntos. Honestamente, eso parecía más un problema de ellos, y no entiendo por qué lo estaban desquitando conmigo. Incluso traté de hablar con ellos sobre esto varias veces, pero siempre evitaban la conversación cuando la mencionaba, diciendo que ya habían peleado por eso y que era lo mejor para todos, incluso para mí. No podía entender cómo podía ser lo mejor para mí que me enviaran lejos de mis padres por algo que ni siquiera era mi culpa, pero me dijeron que ya estaban lidiando con demasiadas cosas. No necesitaban que me pusiera dramática y agregara más al problema. Me pareció muy extraño, y todavía no puedo entender que estuvieran peleando entre ellos, pero aún así supieran que iban a quedarse juntos y hacer que funcionara como familia. Sin embargo, no pudieron tener la misma consideración conmigo, su hija, a quien habían criado desde bebé, sin importar de quién fuera hija biológicamente. Estuve muy estresada durante esas semanas de peleas porque no sabía qué iba a pasar con mi lugar en la familia. Después de unas semanas de peleas, finalmente aceptaron hacer la prueba de paternidad. Esperar los resultados fue horrible para mí. Por suerte, resultó que sí soy la hija biológica de mi papá y no me echaron. Pero la forma en que me trataron durante esas semanas lo cambió todo para mí, especialmente cómo veía a mis padres. Se me hizo muy claro que para ellos yo era prescindible, y eso dolió mucho, pero fue una dosis de realidad necesaria. Lo que lo hizo peor fue que ni siquiera se molestaron en pedirme perdón por tratarme mal durante esas semanas, y simplemente fingieron que nada había pasado. Se pidieron perdón entre ellos, mi mamá se disculpó con él por tener una aventura, y mi papá se disculpó con ella por nunca darle suficiente tiempo después de comprometerse, y decidieron ir a terapia de pareja, pero nadie pareció preocuparse por mí. Después de eso, mi relación con mis padres ha sido muy tensa y, honestamente, ni siquiera habría mantenido contacto con ellos si no fuera por mi fondo universitario. Mis padres tienen bastante dinero, y no quería trabajar durante la universidad ni pedir préstamos estudiantiles que solo me complicarían más la vida, así que seguí viviendo con ellos incluso después de todo eso, y mantuve contacto durante la universidad. Pero aún así mantuve mi distancia, y solo les hablaba por obligación y cortesía, no porque sintiera verdadero cariño por ellos después de lo que pasó. Ahora tengo 21 años y acabo de graduarme de la universidad, lo que significa que ya no necesito mantener contacto con mis padres nunca más. He estado planeando alejarlos gradualmente de mi vida, pero creo que ellos mismos me dieron la excusa perfecta para sacarlos de mi vida para siempre. Hace unos días organizaron una reunión familiar de emergencia,
y tuve que volver a casa porque pensé que era una emergencia real, pero resultó ser más drama familiar. Cuando llegué, mis padres dijeron que tenían un anuncio que hacer y necesitaban que mi hermana y yo estuviéramos presentes. Mi hermana es 2 años menor que yo y está en la universidad ahora. Ella y yo nunca hemos sido cercanas, pero tampoco hemos tenido problemas. Tenemos una relación bastante neutral. Las dos estábamos ahí para el anuncio, y así nos enteramos de que, al parecer, mi mamá no solo había tenido esa aventura mientras estaba comprometida con mi papá. 2 años después de casarse, tuvo otra aventura, pero esta fue mucho más corta y la terminó en 2 semanas. Uno de los amigos de la universidad de mis padres había estado en la ciudad, y se habían reencontrado durante un almuerzo. Así es como mi mamá terminó teniendo algo con él en ese momento. Se sintió muy culpable, así que terminó todo rápido, y él solo estuvo en la ciudad por un par de semanas, así que después de que se fue, nunca más hablaron. Pero esas 2 semanas fueron suficientes para que mi mamá quedara embarazada, y mi hermana fue el resultado de esas 2 semanas. Así que mientras yo sí era la hija biológica de mi papá, a pesar de la aventura que mi mamá había tenido, ella se había hecho una prueba de paternidad después de que nació mi hermana, y desafortunadamente, ella no era la hija biológica de mi papá. Mi mamá lo había sabido todo el tiempo, pero nunca se lo había dicho a mi papá porque no quería arruinar su matrimonio. Después de 5 años de terapia de pareja, finalmente tuvo el valor de contárselo, y sorprendentemente, él lo tomó bien. Ella le dijo que esa fue la última vez que tuvo una aventura, y después de que nació mi hermana, se dedicó completamente a su familia. Mi papá le creyó y decidió perdonarla, pero aún así decidieron que tenían que contárnoslo, porque esto era algo que necesitaban manejar como familia. Además, siendo completamente honestos y transparentes con nosotras, también querían darle a mi hermana la oportunidad de decidir si quería conocer a su padre biológico o no, y si quería, mi mamá la pondría en contacto con él. Después de eso, dependería de su padre biológico lo que él quisiera hacer. Pero lo mínimo que podía hacer por mi hermana era esto. Cuando se reveló todo esto, todos se pusieron muy emocionales, y mi hermana terminó llorando y diciendo que no quería saber nada de su padre biológico. Según ella solo tenía un padre, y ese era nuestro papá. Todos se pusieron a llorar, y creo que yo era la única que estaba furiosa, porque cuando se sospechaba que yo podría ser el resultado de una aventura, las cosas habían sido muy diferentes. Me trataron muy mal mis padres, que constantemente me ignoraban y me trataban como la oveja negra de la familia por algo que ni siquiera era mi culpa. De hecho, hasta habían considerado echarme y mandarme a vivir con otras personas para mantener la paz familiar. Pero ahora que sabían con certeza que mi hermana era el resultado de una aventura, estaban actuando como si todo esto estuviera bien. Simplemente no pude aguantar todo ese drama emocional y decidí hablar, porque era asqueroso. Después de casi 5 años guardándome las cosas, porque no quería alterar la paz familiar, y también porque no quería arriesgar mi fondo universitario iniciando peleas, decidí que ya no tenía razón para quedarme callada, y era hora de hablar por mí misma. Así que mencioné cómo hace 5 años habían estado pensando en mandarme lejos y cortar lazos conmigo, solo porque existía la posibilidad de que yo no fuera la hija biológica de mi papá. Se habían pedido perdón entre ellos porque sabían todo el tiempo que iban a seguir juntos, pero yo había sido prescindible. Pero ahora que se había probado como un hecho que era mi hermana quien no era la hija biológica de mi papá, era muy gracioso lo diferente que la estaban tratando. En este punto, lo único justo sería darle el mismo trato que habían planeado para mí, cortarla, hacer que viviera con otras personas para que pudieran mantener la paz familiar. Mis padres inmediatamente explotaron, y empezaron a llamarme egoísta y mala, y me dijeron que las cosas eran muy diferentes ahora de lo que habían sido hace 5 años, pero no me importa nada de eso. Me mantuve firme en mi punto, y les dije que lo único justo era lo que había sugerido, y empezaron a decir que estaba siendo cruel y fría, y que así no se comporta la familia. Si soy honesta, no me podría importar menos cómo se comporta una familia porque sabía con certeza que no habían tenido principios tan fuertes sobre valores familiares y morales cuando yo estaba bajo sospecha de ser una hija de una aventura hace 5 años. En ese entonces, yo era menor de edad con solo 16 años, al menos mi hermana tiene 19, es adulta, y podrá arreglárselas viviendo por su cuenta siempre y cuando mis padres sigan mandándole dinero y esas cosas. Todo lo que les estaba pidiendo que hicieran era cortarla igual que habían planeado cortarme a mí, y solo pensar en eso los enojó tanto y me gané un montón de insultos solo por sugerir algo así. Tuve una gran pelea con ellos después de eso, y básicamente solté todo porque estaba harta de fingir que todo estaba bien. Les dije que nunca los había perdonado realmente, y que tampoco lo merecían porque nunca habían pedido mi perdón. Sus prioridades estaban muy claras,
Y aunque antes de que todo esto pasara, siempre había sabido que tenían cierta preferencia por mi hermana, pero nunca había pensado que llegaría a tales extremos. Simplemente no estaban dispuestos a dejar ir a su hija favorita, pero había sido muy fácil para ellos pensar en dejarme ir a mí, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ellos como padres. En lugar de aceptar su error y pedir perdón por ello, siguieron defendiendo su comportamiento, y me dijeron que las cosas han cambiado ahora, y que no son las mismas personas que eran hace 5 años, por lo que están manejando la situación mejor de lo que la habían manejado entonces, y que necesitaba entender eso. Pero no estaba de humor para ser comprensiva sobre nada, así que terminé explotando contra ellos, y les dije que nunca quería volver a hablar. Les dije que no necesitaban cortar a nadie porque yo los estaba cortando a ellos, y que había tenido suficiente de ellos para toda la vida. Ahora que me había graduado, no los quería en mi vida nunca más, y después de decir eso, me fui. Me sentí bastante bien después de sacar todo lo que sentía, y no me arrepiento particularmente de nada de lo que dije, pero mi hermana me contactó hace poco después de lo que pasó, y me dijo que podía entender que estuviera enojada con nuestros padres, pero que las cosas realmente habían cambiado de como eran hace 5 años. Y ella creía que necesitaba ser un poco más madura sobre cosas como esta, porque todo es realmente delicado y todo eso. Realmente no creo que ella tenga razón en este caso, pero aún así, he estado teniendo algunas dudas. Soy la mala por exigir que mis padres traten a mi hermana de la misma manera que me trataron a mí. Actualización 1. Han pasado 5 días desde que peleé con mis padres, y les dije que no quería volver a hablar con ellos. Y 3 días desde que mi hermana me contactó para decirme que necesito ser más comprensiva con la situación de mis padres. He decidido que realmente no necesito hacer caso a lo que mi hermana dijo, porque ella no sabe nada de mi situación. Es muy fácil para ella ponerse del lado de nuestros padres porque ella nunca ha estado en el lado receptor de su mal comportamiento como yo lo estuve hace 5 años. No estoy diciendo que siempre hayan sido terribles conmigo, o que nunca haya tenido buenos momentos con ellos, pero mi hermana no tiene idea de lo que se siente ser tratada como yo lo fui. Y por eso, ella no tiene derecho a decirme qué debo hacer y qué no. No he respondido a su mensaje, y no creo que lo vaya a hacer, porque realmente no necesito dar una respuesta a eso. Mis padres ni siquiera se han molestado en contactarme para disculparse en estos 5 días, así que estoy bastante segura de que incluso si los saco de mi vida, realmente no les va a importar. De hecho, ni siquiera creo que debería importarles, porque durante los últimos 5 años, mi comportamiento con ellos ha sido realmente frío y distante, y casi nunca lo han notado. Estoy segura de que si realmente les hubiera importado, habrían notado que no he sido yo misma con ellos desde que pasó todo eso, y habrían intentado arreglar las cosas conmigo, pero no les importó lo suficiente como para hacer eso. Así que no entiendo por qué es tan grave que diga que los estoy sacando de mi vida. De todas formas, ya tomé mi decisión, y estoy muy agradecida con todas las personas que comentaron en mi publicación anterior, eso realmente me ayudó a ver las cosas más claras. He tenido algunas dudas porque mi hermana normalmente no me da consejos ni nada, y tenemos una relación cordial, así que realmente había estado pensando en lo que ella dijo, pero ahora no creo que necesite hacer eso. Ya que han pasado 5 días desde la pelea, realmente no creo que mis padres intenten contactarme, y espero que no lo hagan, porque no quiero alargar esta pelea y crear más drama. Así que espero que dejen pasar esto con dignidad, y si no lo hacen, yo al menos intentaré hacerlo, para poder seguir adelante. Actualización 2. Hola, han pasado 2 semanas desde que peleé con mis padres. Hace un par de días, se presentaron en mi apartamento con un montón de papeles. Parecía que iban en serio, y mis compañeras de piso terminaron yéndose casi inmediatamente, porque supongo que podían notar que algo estaba por pasar y querían darme mi espacio. Me mudé a este apartamento con un par de mis amigas en nuestro primer semestre, y hemos estado viviendo aquí desde entonces. Mis padres me habían ayudado a pagar el alquiler al principio mientras todavía estaba en la universidad, así que sabían dónde estaba. Empecé a pagar el alquiler por mi cuenta hace solo un par de meses, unos meses antes de graduarme y comenzar mi primer trabajo. Todo esto es importante porque mis padres aparentemente habían venido a hacer cuentas, sacando a relucir cuánto dinero habían gastado en mí a lo largo de los años. De eso se trataban todos los papeles. Habían hecho que sus contadores hicieran los cálculos, y habían traído los documentos para mostrarme exactamente cuánto les debía, porque creían que los había usado para pagar mi universidad y otros gastos, a pesar de que no tenía ninguna intención de mantener contacto con ellos después de graduarme. Incluso me dijeron que habían notado que después del incidente me había alejado, pero que seguí en contacto, y habían pensado que era porque estaba molesta con ellos, y con razón. Pero siempre habían creído que eventualmente cambiaría de opinión, y entendería su situación también.
y entonces los perdonaría. Sin embargo, después de la última pelea, se dieron cuenta de que realmente no tenía ninguna intención de perdonarlos y hacer las paces con ellos. Solo quería que pagaran mi universidad, y luego probablemente había estado planeando sacarlos de mi vida por completo. Y para ser honesta, no estaban del todo equivocados. Eso era exactamente lo que había estado planeando hacer, y por primera vez habían dado en el clavo. Para ser sincera, el crédito parcial sería mío porque durante mi última pelea con ellos, había puesto prácticamente todas mis cartas sobre la mesa, y sabían exactamente lo que había estado pensando. Pero lo único en lo que estaban algo equivocados era en decir que los había usado para mi universidad y gastos. No estoy de acuerdo con eso porque ellos habían pagado todo eso voluntariamente, y yo no los había forzado a hacer nada. Tampoco les había hecho nunca promesas a cambio de eso, como que los perdonaría o mantendría contacto con ellos, así que realmente no entendía por qué estaban tan enojados. Y les dije que no los había usado. Simplemente había hecho lo que me convenía, y no iba a sentirme mal por ello. Me había comportado exactamente igual que ellos se habían comportado conmigo. Ellos me habían rechazado y aceptado según les convenía. Así que yo estaba haciendo lo mismo. Es verdad, nunca me echaron. Pero eso fue solo porque tuve suerte, y resultó que era la hija biológica de mi padre. Sin embargo, si hubiera resultado ser hija de una infidelidad, me habrían castigado por ello incluso si no era mi culpa. El hecho de que incluso hubieran pensado en castigarme por eso me hizo dar cuenta de que eran personas egoístas. Y si voy a tener que tratar con personas egoístas, voy a tener que bajar a su nivel y velar por mí misma porque claramente ellos no iban a hacer eso por mí. Así que les dije que hice lo que tenía que hacer porque lograr que pagaran mi universidad y gastos iba a ser fácil ya que planeaban hacer eso de todos modos. E hice lo necesario para asegurarme de que pagaran todo. Y sí, ahora que ya no los necesitaba más, planeaba sacarlos de mi vida. Y ellos solo lo han hecho más fácil para mí al tratar a mi hermana tan diferente cuando descubrieron que ella sí era resultado de una infidelidad. Así que ahora, si realmente esperaban que les devolviera el dinero que les debía, estaban delirando o siendo simplemente tontos porque no había manera de que yo fuera a hacer eso. En ese momento, mis padres empezaron a insultarme y me dijeron que se asegurarían de llevarme a la corte. Pero solo me reí en sus caras y les dije que les deseaba suerte porque no tenían ninguna base legal para hacerlo. Eso pareció enojarlos aún más y empezaron a acusarme de ser una aprovechada, diciendo que no tengo moral ni valores, que era una desgracia que yo fuera su hija biológica y que habrían sido más felices si realmente hubiera sido una hija de la infidelidad. Simplemente seguí sonriendo durante todo eso porque realmente no me importaba. Y después de un tiempo, se cansaron de gritarme y de no obtener una reacción de mí. Así que simplemente se fueron y me dijeron que tuviera cuidado porque se asegurarían de que pagara por cómo me había estado comportando hasta ahora. Yo digo que lo intenten, realmente no me importa. Actualización 3. Hola, parece que mis padres se dieron cuenta de que no podían llevarme a la corte como habían dicho que iban a hacer porque, bueno, ¿bajo qué fundamentos lo harían? Y cuando se dieron cuenta de que no podían llevarme a la corte, decidieron usar la otra opción, el tribunal de las redes sociales. Han pasado 3 días desde que me visitaron y hace un par de horas mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones de amigos y familiares, y un montón de otras personas, porque aparentemente mis padres habían hecho una publicación para exponerme y acusarme de haberlos usado. Han creado una cuenta de Instagram con un nombre de usuario que dice exponiendo seguido de mi nombre, muy original de su parte. En esa cuenta, han hecho varias publicaciones, principalmente de sus transacciones y conversaciones conmigo. Y básicamente me están pintando como la villana porque solo han hablado sobre cómo los corté después de una pelea reciente, después de años y años de pedirles dinero para cada pequeño gasto que tenía, y ahora que estoy ganando por mi cuenta, parece que ya no los necesito más. Por supuesto, de la manera en que lo han presentado, cualquiera en su sano juicio creería que ellos son las víctimas y yo soy la mala. No han publicado toda la información porque si lo hubieran hecho, la gente no podría llegar a esa conclusión. Y eso es con lo que realmente tengo un problema, porque si van a hacer esto público, preferiría que al menos fueran honestos y mostraran todos los hechos. Incluso se han tomado la molestia de etiquetar a mis amigos, nuestros familiares y un par de otros conocidos con los que ni siquiera tengo contacto cercano ya, que solo están siendo metidos en este drama innecesariamente. No sé qué esperaban lograr haciendo esto, pero hasta ahora los familiares y conocidos me han contactado solo para decirme que no saben qué está pasando con nosotros, pero que simplemente no quieren meterse en esto. Respeto eso. No conocen ambos lados todavía, así que no tienen que estar de mi lado en esto. De todas formas, es realmente vergonzoso para mí porque están haciendo un espectáculo de esto y no me gusta. No soy de las que exponen sus problemas en público,
Así que he estado tratando de contactar a mis padres para que quiten esas publicaciones, no porque tenga miedo, sino porque no quiero que otras personas se vean metidas en esto. No han respondido hasta ahora, pero voy a seguir intentándolo y si no lo quitan, me quedaré con la otra opción de responder para que la gente al menos conozca la verdad sobre todo. Actualización 4. Hola, han pasado un par de días desde que mis padres crearon esa cuenta en redes sociales y empezaron a tratar de poner a la gente de su lado. Seguí intentando contactarlos para que la eliminaran, pero después de 24 horas de intentarlo, cuando me di cuenta de que era inútil porque simplemente no iban a responderme, decidí contar toda la verdad en cada plataforma para que la gente al menos supiera que yo no soy la mala aquí. Y entonces decidí decirles a mis padres que si no eliminaban esa cuenta y esa publicación, iba a tomar acciones legales contra ellos porque no tenían derecho a difamarme así. Incluso entonces no respondieron durante un par de horas, pero cuando les dije que iba en serio, y que ya estaba hablando con un abogado, aunque eso era mentira, supongo que se dieron cuenta de que podían meterse en problemas por esto, y finalmente eliminaron todo. Así que al menos ese problema se resolvió. Después de que publiqué mi versión de la historia en todas las plataformas, muchos de mis familiares me contactaron y me dijeron que lo que me había pasado y cómo había sido tratada por mis padres era horrible, y la mayoría de la gente parecía ser muy comprensiva conmigo. Por lo que he escuchado de mi prima, mis familiares están realmente molestos por todo lo que han descubierto sobre mis padres a través de mi publicación. Y ya no quieren mantener contacto con ellos. Así que mis padres están siendo excluidos, y supongo que ya no soy la única que los está sacando de su vida. Mis amigos obviamente han estado de mi lado durante todo esto, así que realmente no hizo ninguna diferencia que hubieran sido etiquetados en la publicación o no. Supongo que su plan había sido hacerme quedar como la mala, y lograr que todos me dieran la espalda. Pero creo que les salió muy mal porque eso es exactamente lo que les está pasando a ellos ahora, y es simplemente karma. El último mensaje que mis padres me enviaron fue uno diciendo que se alegraban de que hubiera elegido sacarlos de mi vida porque están mejor sin mí en sus vidas, y apuesto a que lo están. Realmente espero que mejoren porque claramente hay algo mal con ellos, y aunque sigan así, solo espero que se mantengan alejados de mí. Tengo un buen trabajo, buenos amigos, compañeras de piso y al menos mi familia extendida todavía me quiere. No creo que vaya a tener ninguna razón para extrañar a mis padres en el futuro cercano. Estoy feliz con mi vida ahora y no quiero tener nada que ver con ellos nunca más.